Pero me gusta que ese capaz de hacer por ti tiene mucho que ver con retraerse, levantarse temprano, cortarse el pelo, ponerse gafas de sol y vivir como un... Y entregarse a una ciencia seria y abstracta. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. ¿Qué Buenas. pasa, chavales? ¡Qué ¿Cómo alegría! estáis? ¡Qué alboroto! Otro perrito piloto. ¿Qué tal, Paula? A ver, Acaba de pasar un cuéntame. perrito por la calle, fíjate, tú lo he dicho y ha pasado, Mira. pero no era piloto. Ahora, la gente que nos ve en el vídeo, que mucha gente muy fiel al vídeo, verá que no se ve la calle detrás de mí, porque estamos aquí enclaustradas, pero hoy jamás felices. Enclaustradas, muy bien dicho. Enclaustradas en nuestro claustro, vamos a decirlo, la Laico. República Independiente de la Radio. El mejor claustro. Laico, sí. El mejor scriptorium. ¿Cómo me gusta esta palabra? No, así todo el rato scriptorium. Cuéntanos, Bueno, Paula, ¿qué tal estás? pues chica, estoy. No, estoy bien. ¿Estamos bien? A ver, tengo sueño. Claro. Pero es eso- que esto ya es una constante en Esto mi vida. siempre. Pero vamos a decir por qué estamos... Yo es que estoy contenta, ¿eh? Es que últimamente, vamos a decir, voy a explicar con calma. El Sí. mundo cultural a ratos es un lugar incierto, violento, Sí. precario. A ver, en el mundo cultural, en el sector cultural concretamente, hay mucha gente que son unos auténticos cafres. Y algunos de ellos deberían estar en la cárcel directamente. Pero Pero de repente a veces... pasan cosas bonitas, como que coges un tren, pin, y te vas a Letras Corsarias, una librería de Salamanca, el día de las librerías, que fue el día 11 de noviembre, si no me equivoco. Efectivamente. Allí estuvimos con gente, los libreros, Rafa y todos sus compañeros y compañeras, su equipo, que es gente que dices, pues es que da gusto. Pues da gusto verles. Da gusto existir Sí. en este mundo en el que ellos existen. Efectivamente. Y la librería con un montón de gente majísima. Hablamos de Anier, no. Es que, hija, o sea, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Yo creo que en ese momento me sentí diciendo, pues es que esto es todo lo que yo quiero. Fuimos a hacer una charla. Es que ha sonado como que llegamos allí y hablamos de Anierno. No, claro, pero nos habían llamado para venir a Anier, no llegamos allí y cogí dura chapa de repente. como el loco de Nietzsche, el que dice Dios no existe, ¿sabes? Que llega allí, Zaratustra. ese. Llegué allí y dije, Anier no. Como la profeta de la Anie. Sí, no. No. Fue una experiencia muy agradable. Queremos Sí. agradecer a Rafa, a todo el equipo de Letras Corsarias por la invitación y recalcar que de vez en cuando uno se encuentra con gente muy maja. Sí, y últimamente nos está pasando, bueno, a ver, nos lleva pasando un tiempo porque llevamos Claro. un tiempo encontrándonos con gente maja Sí. en la cultura. Pero ahora hemos hecho la reflexión. hemos hecho la reflexión de que existen, como de que da gusto, hijo. Sí, ¿no? De que hay gente que hace tan bien su trabajo, son tan lindos. También nos pasó que presentamos el libro de Gabriel Ventura, El mejor de los mundos imposibles, que ya lo hemos comentado aquí, en nuestro espacio. Sí. Y también Gabriel, una persona que dices, pero esta persona es mágica. Sí, luego nos íbamos a casa y luego días después, esto es algo que nos pasa mucho cuando conocemos a alguien que nos cae muy bien, que pasan unos días y decimos, ¿qué estará haciendo Gabriel? Sí. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará bien? ¿Qué criaturas hay por ahí tan fantásticas? Sí. Es que es genial. Y Luis de Anagrama también, Luis de Anagrama. muy majo. Sí, pero esto hay que tenerlo presente, porque si no, siempre se te queda más lo malo y los... ¿Sabes qué has perdido? Bueno, parecías un poco Isabel Calderón en ese momento. ¿Por? Porque sí, porque me ha venido a la cabeza. Pues es que pero no quería decir pero la- ya lo habría gritado. Ya, yo no quiero decir esa palabra. Te has ¿verdad? contenido. Me he contenido. Pero sí, eso, que se te quedan más las malas experiencias, como con todo pasa en la vida. Sí. Pero de repente hay gente majísima por ahí. Y esto es todo lo que queríamos decir. Y hay que ser majos y buenos con las personas. Esto es lo que queríamos Es decir. que no hay otra. Y Una ya vez- está, y se acaba el episodio. Una vez dicho, pues Nos vamos. recogemos Es cuchillos. 4 minutos de episodio y ya. Sí, no, pero eso, mucha gente, muchas gracias a la gente maja por existir. Este es nuestro... Lo apreciamos mucho. Sí, nada, aquí estamos ya de invierno. Sí, Yo full encantada. invierno. ¿Qué más vamos a decir? Hoy va a llover. Yo estoy cada fin de semana yéndome a un sitio donde hace más frío que aquí. Bueno, de verdad, la chapa que me dio en Salamanca, de que no me tendría que haber abrigado tanto. Luego pasamos por una esquina que vino un viento huracanado que casi nos vuela a las 2. O sea, el viento huracanado, pero es que era viento cálido. A Era ver, huracanado, cálido, pero era cálido. Cálido no era. Ya era cálido. O sea, Una tú cosa es que no has tú- visto el viento de Salamanca. No, claro. Es que como Inés ha experimentado temperaturas frías de Castilla en su peor momento, que es pues el invierno, supongo, en diciembre y enero, pues ya se piensa que todo lo que no se acerque a los menos 20 grados bajo cero, pues No. ya todo es cálido. Mi abuelo Reca te diría, si supieras lo que era el frío de antes, Claro, ya. ya no hace frío. Y razón dice no mi le abuelo. falta. Pero es que tú estás modo desde que fuiste a Pirineos con tu hermano este verano. Sí, pues Es mira que que estoy Irene- friolera, ¿eh? Irene, madre mía, te acabo de llamar Irene. ¿Me llamo Irene? Fíjate tú cómo ¿Cómo estamos. me puedes llamar Irene?
una cosa. Mi mayor trauma, que es que todo el mundo me llama Irene y me llama Irene. Paula. No, se me ha cruzado. Te voy a llamar yo a ti Paola, a ver cómo te sientas. Bueno, pues es un nombre precioso. Me llamo Irene. Casi me gusta más Paola que Paula, de hecho. Irene me ha llamado. Escúchame, que desde que fuiste a los Pirineos con tu hermano, estás tipo inmisericorde con la gente que sufrimos como humanos normales. No, yo simplemente digo que se puede hacer mucho más frío del que hace. Y yo estoy a tope con Pero que es lo haga. que Yo quiero morirme de frío. Creo que esa venga frase un que aire, acabas de soltar es evidente y vale para todo. quiero que venga un aire que me destroce, que me atraviese la cabeza y diga no lo soporto y luego te quedas lúcida. Pero sí, lúcida te quedas. Lo que ¿Te te quedas quedas es lúcida? tiesa. Yo me quedo tiesa. Menos mal que fui con mi acolchado. Con mi acolchado. Bueno, que hay que Vamos a hablar de las empezar. cosas. Que me Irene estoy y aquí Paula Ducay. liando. Espero que diga la sintonía con Irene García y Paula Ducay. Ay, lo siento, es verdad. Irene Gracia Hernández. Ay, de verdad, vamos a empezar. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Tu prima lo ha dicho bien. No te he perdonado todavía. Ya lo sé. Me estás mirando con una cara que ya sé que no, ya me lo sé yo. Si Ah, es vivimos broma, juntas, ya es me sé. broma. La cara de no perdonar yo ya me la sé. Estoy acostumbrada a esto desde que tengo uso de razón. No, pasa pues esto nada. ha sido un apagón de cerebro. Ya no da el cerebro para más. Esto lo que ha sido es una traición, pero bueno. Bueno, chicas. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Paula, cuéntanos. De una cosa que me vas a hacer tú, que es sacrificarme, porque claro, en el altar de los nombres maldichos me vas a sacrificar. Hoy, chicas, venimos a hablaros del sacrificio. Como bien podéis ver por el título del programa, que como siempre ahora mismo no sabemos cuál va a ser, pero será. El sacrificio, bueno, es una idea que ha generado muchísimas reflexiones. Hay mucha gente que se pregunta qué narices es el sacrificio, porque no es fácil definirlo con una, digamos, definición fija y concreta. También se ha pensado mucho sobre cómo de legítimo es intentar justificar ciertos sacrificios. El sacrificio tiene mucho que ver con la justificación y tiene mucho que ver con la violencia. También se utiliza a veces para legitimizar la violencia en general. Podríamos preguntarnos si el sacrificio es una renuncia, si puede generar dolor o satisfacción. En el caso de que nos sacrifiquemos, pues a qué estamos renunciando o a qué estamos dispuestos a renunciar. Y si tiene que ver siempre con obtener algo a cambio, ¿no? También podríamos preguntarnos qué cosas o qué personas o qué lugares son sacrificables, que es una cosa de la que vamos a hablar largo y tendido. Hemos leído una tesis doctoral, porque esto somos, Chulísima, ¿eh? esto somos, que se llama La tradición visual del sacrificio de Isaac y supervivencia en el audiovisual contemporáneo, de Andrés Herraiz Llavador. Yo de verdad deseo que alguna vez me lleven a locutar lo de los Goya o lo de cualquier premio, porque lo de leer títulos y nombres es que da como un gusto maravilloso. Sí, Entonces, y sobre todo cuando es una tesis tan interesante. Sí. Porque, como bien dice el título, es un poco la representación del sacrificio de Isaac a lo largo de toda la historia hasta el momento contemporáneo. Y me encantó. es que disfrutas. Un saludo a Andrés Herraiz, que ya tendrá su tesis hecha, estará tranquilo. Bueno, esperemos que esté tranquilo, efectivamente. Pues Andrés Herraiz explica que pensar sobre el sacrificio supone afrontar muchísimos significados, muchas acepciones y muchas características que tienen que ver con distintos contextos. De hecho, él cita la definición de Alison Futrell, que es una profesora de historia en la Universidad de Arizona. Why not? Me metí a su página Sí. en la Universidad de Arizona, majísima. Ojalá ir a Arizona. Sí. Sí. Entonces él trae esta definición de Futrell que dice que sacrificar es matar con motivación espiritual o religiosa, generalmente a través de un ritual realizado en un lugar sagrado. Es decir, que vemos que tiene 3 elementos muy importantes esta definición: la motivación, el medio, es decir, el ritual, y el lugar, que tiene que ser sagrado. Y claro, a través de esta definición lo que pasa es que se queda fuera todo aquello que no tenga finalidad religiosa y que no tenga lugar en un espacio y que no sea a través de un ritual muy concreto. Esta definición que da Futrell se centra en los sacrificios humanos y está situada en un determinado contexto cultural, que es la tradición abrahámica, y sin embargo los sacrificios humanos se han dado en todo el mundo y se han pensado de formas muy, muy distintas, que es una de las cosas que hemos visto cuando nos hemos puesto a leer sobre este tema. Claro, de hecho traemos otro ejemplo, otra posible definición para ver un poco cómo oscila este concepto. Me encanta, me salen palabras así y me da como, soy irónica conmigo misma. Claro, digo, ¿por qué he dicho esto? En fin.
Aquí tenemos el tocho, tremendo tocho de anagrama, que es La violencia y lo sagrado del filósofo y antropólogo francés René Girard, que he leído solo las partes del principio, pero es un libro que si os interesa el tema de la violencia y del sacrificio, no tanto en el contexto religioso como la definición que contaba Paula, sino más bien en un contexto más amplio y que un poco relaciona lo político, lo religioso, lo ritual, pues es un libro que está genial, pero es muy largo. Hija, es muy largo, con una letra minúscula. Entonces, bueno, una tiene lo que tiene de tiempo. Sí. Y tampoco podríamos, simplemente queremos traer un poco las ideas principales que mueven su tesis. Y es que explica que el sacrificio puede presentarse de dos maneras opuestas. Puede ser una cosa muy santa, además a la que si te opones es una gran negligencia, y también puede ser, por el contrario, una especie de crimen, que además te expone a graves peligros. Puede ser legítimo o ilegítimo, público o furtivo, o sea, esta ambivalencia tiene que ver para él, además cita muchos autores que han pensado sobre el sacrificio, como Hubert y Mauss, tiene que ver con un círculo. Dice: es criminal matar a la víctima porque es sagrada, pero la víctima no sería sagrada si no se la matara. Y hay muchísimos pensamientos en esta línea. Y en su libro, que ya digo que propone muchísimas cosas, la idea básica es la siguiente. La sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente indiferente, una víctima sacrificable, una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cualquier precio. Es decir, que la definición de Girard estaría más cerca de ver el sacrificio como un instrumento que previene contra la violencia. Tiene que ver con todas esas tensiones internas, rencores o rivalidades que se pueden dar dentro de una comunidad, y su función es sustituir a todos los miembros de la sociedad, que son los que podrían sufrir esa violencia, por, en realidad, una entidad sacrificable que lo que hace es representar a todos esos miembros de la sociedad. Es decir, que la comunidad se protege de su propia violencia porque la desvía a víctimas que son exteriores. Por tanto, el sacrificio en este sentido sirve para restaurar la armonía de una comunidad y reforzar su unidad social, y además evita, de esto habla mucho, un bucle de venganza. Porque si hay víctimas, luego los familiares o la gente del entorno de esa víctima puede ponerse a vengarse y los otros se vengan, y entonces hay un bucle de violencia que ya eterno, es imparable. Y habla, por ejemplo, de cómo los sistemas judiciales en algunas sociedades son los que se encargan de acabar con ese posible bucle de venganza y de violencia. Entonces el sacrificio no es que sustituya a los sistemas judiciales, él habla de manera muy sutil sobre todo esto, pero sí que lo que hace es proteger a las sociedades de esa posible violencia que se puede poner en marcha y que es muy difícil de parar. Ya digo que si os interesa, pues el libro habla de muchísimas cosas. Además, no es fácil de leer, o sea, me costó entrar al principio. Luego ya cuando entiendes lo que está proponiendo, pues ya estás más en el mood. Sí. Pero bueno, como ejemplo nos sirve para ver cómo se ha pensado el sacrificio. Me recuerda un poco, que no es exactamente lo que dice, evidentemente, pero la película está de La Purga. Por supuesto no he visto eso. O sea, por supuesto no has visto eso, ya lo sé. Y de hecho a mí no me pega nada haberlo visto, pero es una película que salió hace unos años, que no sé si está basada en alguna otra cosa, que consiste en que hay una noche al año en la que se permite todo tipo de violencia. Sí, no la he visto, pero esto me ha generado no, miedo. Claro, ya, solo sin... No es agradable. Pero la idea de base, digamos que es sacrificar en una noche a quien sea que termine muriendo para prevenir la violencia durante el resto de año, ¿no? Como que ese sacrificio de esa noche mantiene la paz y la armonía durante el resto del tiempo. Claro, es dejar salir toda esa ansia de violencia en un tiempo pequeñito. Sí, justamente. Queríamos ver dos ejemplos de sacrificios distintos, pero que tienen, digamos, conexiones para seguir pensando acerca de esto. El primero es el sacrificio de Ifigenia, que por cierto tenéis un cuadro muy representativo de todo esto que está en el Museo del Prado, que es de Corrado Giaquinto. Esa gente es que le gusta mucho a Inés, que a veces se va al Prado a verles, que representa el sacrificio, que es muy bonito. Y entonces el autor cuenta que aunque la religiosidad griega se ha presentado muchas veces como una cosa brillante y alegre, porque se nos ha quedado mucho, de cierta manera, la cosa de que sí, los mitos griegos, fíjate qué historietas y qué cuentos más agradables, se han un poco disneyizado, digamos,
pienso en la película de Hércules, por ejemplo. Y entonces parece que los mitos griegos son una cosa, digamos, amable, pero el sacrificio realmente es un eje fundamental en este sistema de creencias griego. Y un ejemplo de todo esto es el sacrificio de Ifigenia por parte de su padre Agamenón. Este es un mito muy conocido del que siempre pasa esto, hay distintas versiones, pero básicamente la historia dice así: el ejército de Agamenón está detenido en un puerto y no puede avanzar, ellos están yendo hacia la guerra de Troya, y el oráculo Calcas profiere la imposibilidad de seguir el trayecto a menos que la más bella de las hijas de Agamenón sea presentada como sacrificio a Artemisa, que es la diosa que está enfadada con Agamenón. Estos, los dioses griegos, se solían enfadar mucho, eran bastante vengativos y pedían muchas cosas. Y entonces Agamenón pues tiene un momento de estar atormentado, trata de resistirse al sacrificio de su hija, pero tiene mucha presión por parte de su ejército, porque si no sacrifica a la hija, ellos no pueden avanzar y entonces no hay guerra y entonces el ejército se rebela, ¿no? Entonces finalmente Agamenón accede a sacrificar a su hija y en el último momento la diosa Artemisa interviene rescatando a Ifigenia y llevándosela a un templo para ser su sacerdotisa, una de sus sacerdotisas, y en el altar Ifigenia es sustituida por un ciervo, una cierva me parece que es, que digamos es el animal que sustituye a la víctima sacrificial, que esto es un elemento que se ve también en otros mitos y en otras historias. Claro, este es uno de los grandes ejemplos de sacrificio, y luego hay otro que quizás sea incluso más famoso, más conocido, que es el sacrificio de Isaac o de Abraham, que también se llama así, que es uno de los episodios. Además he encontrado muchísimo, bueno, de hecho la tesis de Andrés Herraiz habla de esto, de la representación en el arte, pero hay muchísimos artículos sobre la representación del sacrificio de Isaac en el arte occidental. Por ejemplo, uno de Ana Hernández Ferreiros de la Complutense, que se llama El sacrificio de Isaac, que explica este relato desde la perspectiva de la historia del arte y pone muchísimos ejemplos desde el siglo III también hasta la actualidad. Si os interesa, pues ahí aparecen recogidos muchísimos. Y el episodio está basado en un texto del Génesis, que es 22:3-13, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Además le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. O sea, le dice varias veces que la importancia y el dolor que provocará perder a su único hijo, a quien tanto ama. Entonces, básicamente le dice que viaje al país o a la tierra de Moira para ofrecer a su hijo en holocausto, pero justo cuando él coge el cuchillo aparece el ángel de Yahvé desde el cielo y lo detiene, que es un poco también lo mismo que pasa con Ifigenia. Justo. Y perdón por esta referencia, ¿no? Pero yo no podía parar de pensar que es lo que sucede también en la primera película o el primer libro de los Juegos del Hambre, cuando están Pita y Katniss a punto de comer las bayas para suicidarse porque uno de los dos tiene que morir, y entonces dicen: para, no las comas. Y una voz que sale del cielo encima. No las comas. Y pensé, ¿será una referencia? Puede ser una referencia. Hombre, es bastante bíblico, es un episodio muy conocido, además. Muy conocido, muy representado y tal. Y hay lecturas e interpretaciones, por supuesto, de un episodio tan recurrente y tan representado, pues muy distintas. Hay algunos que piensan que es una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, que adelanta lo que después él iba a suceder a Cristo, y otros dicen que eso no puede ser porque el sacrificio es una excepcionalidad de Cristo. O sea, aquí hay muchísimas personas que han pensado cosas muy distintas. Sí, me encanta porque Inés ha venido al desayuno muy contenta porque se le había encendido la luz de que los Juegos del Hambre de repente tienen una metáfora bíblica en su final. Génesis 22 y Katniss y Everdeen están emparentados. Sí. Al hilo de estos dos ejemplos de sacrificio, el de Ifigenia y el de Isaac, en la tesis de Andrés Herraiz, él cita un texto de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, donde justamente el filósofo hace una conexión y una comparación entre estos dos sacrificios. Y es muy interesante ver los distintos elementos que salen en las dos historias, porque, por ejemplo, el motivo del sacrificio en la historia de Agamenón es que él obtiene algo a cambio del sacrificio de Ifigenia, que es que su ejército puede seguir avanzando a cambio de que él sacrifique a su hija. Pero cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, lo que pasa ahí, o sea, el motivo del sacrificio es la obediencia silenciosa a Dios, que es que él está dispuesto a renunciar a lo más valioso si así Dios lo desea, ¿no? El nombre que le da Kierkegaard a Agamenón es el del héroe trágico, y por el contrario, el nombre que le da a Abraham es que es un caballero de la fe. Vemos que hay, digamos que hay dos planos distintos. Y luego, en cuanto a la justificación en las dos historias, en la de Agamenón, digamos que hay una justificación ética, porque él
digamos que sacrifica a la hija en pos del bien de la comunidad, en este caso su ejército, porque están librando una guerra, y tiene cierto reconocimiento por parte de los demás, ese sacrificio que él hace. O sea, hay un cierto deber ético de Agamenón hacia su pueblo. Y, por el contrario, la justificación en el caso de Abraham y de Isaac tiene mucho más que ver con la fe, con la religión y con la dialéctica individual de cada persona con lo divino, o sea, de la relación que tú tienes con Dios, porque ahí además se da una conversación directamente con Dios. En el mito de Agamenón e Ifigenia es a través de un adivino, bueno, estas cosas de los griegos, ¿no? De que alguien te avisa de que un dios se ha enfadado, y en cambio en la historia bíblica pues es una cosa directa. Es un sacrificio, el de Isaac, que no puede ser justificado moralmente, y de hecho los demás, la tribu, la esposa, podrían considerar a Abraham un asesino, ¿no? Por lo que ha hecho, porque la relación que él tiene, o sea, la conversación que él tiene con Dios solo la ha tenido él, ¿no? Entonces aquí Kierkegaard dice que hay una suspensión teleológica de lo ético en esta historia de Abraham. Claro, es que lo fuerte de esta historia de Abraham es que es un porque sí, o sea, es porque Dios lo ha pedido. Sí, no hay una historia que rodee un contexto que justifique esta petición o esta decisión, ¿no? Claro, por eso es un episodio tan potente en términos de fe y de religiosidad. Es una obediencia a Dios ciega. Totalmente ciega. Sí. No hay justificaciones racionales, la justificación es la fe sin medidas, podríamos decir. Y de hecho Kierkegaard dice: el héroe trágico abandona lo particular para alcanzar lo universal. El caballero de la fe abandona lo universal para alcanzar lo particular. Porque claro, en el caso de Agamenón abandona lo particular, es decir, el amor por su hija, para alcanzar lo universal, que sería el bien de la comunidad, mientras que el caballero de la fe abandona justamente el bien de los demás, no tanto de la comunidad quizá, pero bueno, de las otras personas que quieren, la madre de él, ¿no? O quien sea, para alcanzar lo particular, que es la relación que él tiene con Dios. Por eso hay esos planos tan distintos. Y a través de estos ejemplos tan paradigmáticos y tan conocidos sobre el sacrificio, vemos aspectos muy interesantes sobre este concepto. Por ejemplo, ¿por qué hacerlo? ¿Qué recibir a cambio? Porque en el caso del sacrificio de Isaac, ¿qué recibe a cambio? Pues simplemente ese amor por Dios, por Dios, ser comprendido o no por los que te rodean, si estás dispuesto a soportar el dolor que ese sacrificio supone, o si te da algo a cambio que es más fuerte incluso que ese amor. Y a lo largo de la historia, no solo de la filosofía, la antropología, se ha escrito ríos de tinta absolutamente sobre el tema del sacrificio en distintas comunidades o realidades más concretas. La historia, o sea, que se ha pensado desde perspectivas súper distintas, también más abstractas. Esta parte que decíamos ahora, estos ejemplos, sí que hay una idea del sacrificio como entrega, como acto de fe o como desapego, o sea que es una visión mucho más relacionada con la religiosidad que con lo que una tribu o una comunidad específica en el mundo necesita, sí. Entonces, uno de los ámbitos donde el sacrificio está más presente, y no podíamos no mencionarlo, es en la historia de las religiones. Y para esto hemos leído un artículo que se llama Sobre el concepto de sacrificio en la historia de las religiones, de Sergio Valverde Sánchez, que también es un texto complejo, no creo tanto, o sea, complejo para mí, ¿no? Que no estoy acostumbrada a pensar acerca de la historia de las religiones, o que quizá hay conceptos, libros, incluso textos que se me escapan, pero también me pareció un texto muy interesante que plantea muchas cosas. Sí, además que no solo sigue la tradición, digamos, abrahámica, que igual nos puede sonar más, sino que habla de religiones de Oriente que evidentemente nos suenan menos o bueno. Sí, estamos menos familiarizadas. Sí. El autor plantea que la justificación del sacrificio, que en el fondo cuando hablamos de sacrificio, y esto tiene mucho que ver con lo que dice René Girard, hablamos de violencia. Dice que este es uno de los grandes temas de los textos religiosos. Como tú decías, tanto de los mitos griegos, aunque ahora nos parezca lejana esta concepción de la violencia, los Rig Vedas, la Iglesia cristiana, el Islam, y dice: la religión era el primer vehículo de la justificación ideológica de la violencia. ¿Cómo aparece la violencia? Justamente a través del sacrificio, porque le da una forma sagrada y simbólica. Es muchas veces, de hecho, un intercambio mágico. Sí. Por ejemplo, entre un sacerdote y un dios, sea quien sea ese sacerdote y ese dios. Y él hace un repaso bastante exhaustivo por distintos textos religiosos, va viendo concepciones y aristas muy distintas del sacrificio, pero es relevante la forma en que explica en que poco a poco, en ese salto de las antiguas a las nuevas religiones, se va rechazando la idea del sacrificio físico, y de hecho, por eso ahora nos genera a nosotras, o sea, a nosotras como contemporaneidad, me refiero, mucho rechazo. Pues lo que se va haciendo poco a poco es verlo como algo repugnante, que es ahora donde estamos, digamos. Pero al principio era una cosa, digamos, más normalizada.
Entonces, lo que se hace es sustituir este sacrificio físico por el sacrificio simbólico. Y pone un ejemplo de cómo se hace esto, que es, en vez de decir guerra santa, se dice evangelización. Claro. ¿No? Otro ejemplo. Pero esa evangelización lo que en casi todos los casos supone es también una guerra o violencia. Lo que pasa es que se esconde. Claro. De manera simbólica. Y sí, dice, a través del lenguaje, que también claro, es una cosa súper política de alguna manera, ¿no? Total. Y dice en este sentido que el esquema de la violencia cambia radicalmente. En vez de ser algo ritual y compartido, el sacrificio ahora es algo individual y simbólico, que también tiene que ver con el sacrificio de Ifigenia, que también es algo ritual y compartido, podríamos decir, y sin embargo en el caso de Isaac y Abraham se convierte en algo individual y simbólico, aunque también está la parte física. Claro. Pero me refiero a lo colectivo y lo individual, que ahí se ve muy bien ese salto de lo que es con respecto a una comunidad a lo que es con respecto a mi relación con Dios. Con Dios, sí, justamente. De hecho, Sergio Valverde en el artículo pone muchos ejemplos de estos cambios que se dan de unas religiones a otras, por ejemplo, del budismo con respecto a la religión hindú, que son un poco sus orígenes, o del cristianismo e el islam frente al judaísmo, o incluso el mito de la Odisea frente a la filosofía moral griega, ¿no? O sea, son cosas que van cambiando. Y hemos querido traeros un ejemplo que tiene que ver con el budismo, también un poco por salirnos de nuestra propia tradición, que siempre intentamos hacer esto, y es que en el budismo, cuando empieza a surgir y se empieza a separar del hinduismo, se elimina el principio absoluto, que es el Brahman, y se sustituye por el esfuerzo del individuo para su liberación. O sea, justo lo que decías, se va despojando quizás este elemento divino y se centra en el individuo, lo que hace, sus propias prácticas, etc. Entonces, esto lo que hace es que el sacrificio se vuelva innecesario porque ya no hay un Dios al que ofrecerle ese sacrificio. Y toda la parte de la disciplina recae sobre el propio hombre, digamos, sobre el propio budista, en este caso. Esto se ve en muchas descripciones que cuando se leen los textos budistas o se atienden a las normas, que hay en el budismo tres cestas se llaman así, ¿no? Y una es la cesta de la disciplina, que es la Vinaya Pitaka, que son las que incluyen las prescripciones de la vida monacal budista, concretamente. Es el código de la vida monástica, ahora que estamos muy de monjes y monjas últimamente. Que anda que no hay normas. Sí. Normas y normas y normas. Sí, que parece que te vas a ir al convento a vivir la vida padre y luego realmente, por supuesto, no es así. Entonces, en la Vinaya Pitaka, algunos de los ejemplos de esta disciplina que tienen que seguir los monjes, además de las faltas mayores, que esto creo que es bastante transversal a muchas de las religiones, como no robar, no matar, no mentir, ¿no? Pues todo esto incluyen también prescripciones para la vida cotidiana, como pueden ser normas de higiene, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que relacionar con las otras personas. Comentábamos antes en casa, que incluso se dice a qué distancia puedes dormir de otra persona, ¿no? En esta vida compartida monacal. Sí, no, es súper específico. Claro, cosas muy concretas y muy específicas y muy... Jolín, que las tienes que seguir con mucha disciplina, ¿no? Como muy rectas. Entonces aquí la violencia y el sacrificio lo que hace es que se sustituye por la doctrina de la no violencia y pone el foco en el interior de cada persona. Se dice el hombre, pero bueno, en el budismo también tiene normas, de hecho más normas todavía, por supuesto, para las monjas, digamos, las mujeres. Y esto no quiere decir, evidentemente, que en este nuevo esquema no aparezcan otras formas de violencia, porque sí que hay un cierto autosacrificio, ¿no? O una aniquilación del yo o del mundo exterior para centrarme en todas estas normas y toda esta disciplina que se supone que, bueno, en el caso del budismo, te tiene que llevar a este estado de iluminación, ¿no? Que se supone que se quiere alcanzar. Claro, aquí hay muchísimos detalles que nos saltamos solo para traerlo como ejemplo, evidentemente, pero la idea sería esta, que ya no hay un sacrificio externo, sino que el sacrificio está dentro de ti. El que se sacrifica eres tú mismo. Que aquí podríamos hablar muchísimo de toda la vida ascética, monástica, que tiene que ver con esto, con el sacrificio del cuerpo durante la vida para luego alcanzar cierto estado. Claro. O sea que aquí entrarían, creo, formas de vida monásticas y ¿cómo se llamaban? Ay, sí, esto yo lo he explicado yo en Arnedillo, en la cueva. Las beguinas. En la cueva de Santa Eulalia, sí, pero hay muchísimos tipos de comunidades que surgen en este sentido, en el primer cristianismo, los eremitas, los eremitorios, todo este tipo que que podrían entrar también en este paso del sacrificio de otro al sacrificio uno mismo. De ti mismo. Sí, que además son vidas que se llevan pues de manera muy aislada, ¿no? A veces en comunidad, a veces en soledad incluso también. De hecho, primero
en muchos casos en el primer cristianismo, primero en soledad y luego en comunidad. Sí, pero que todo entraña cierto tipo de autosacrificio. Sí, totalmente. Entonces, vistos algunos ejemplos de todo lo que cabe en este concepto, que es solo un 0,01% de todo lo que hay, pero ya sabéis que tenemos que... Hija, que no se puede leer todo, claro, y encima no podríamos contaros todo porque, claro, sería aquí dos personas, dos papagayos. Sin callar. Sí. Pero hemos decidido, en esta segunda parte del episodio, aproximarnos a temas a través de los que podemos seguir pensando sobre el sacrificio, pero desde una perspectiva, digamos, muchísimo más contemporánea, que no tiene que ver con la historia de las religiones, sino con, Paula, dilo, Roland Barthes, el sacrificio amoroso. Es que no sabéis si tenía que decir Barthes o amor. Amor. Que es la misma cosa. Sí, es verdad que es la misma cosa. En nuestros corazones. Y luego también traeremos otros ejemplos, pero creíamos que no podíamos no hablar desde una perspectiva más actual del sacrificio amoroso, uno de nuestros sacrificios seguramente favoritos. Por supuesto, con sus siempre matices. Paréntesis, con sus cuidados y sus matices y todo. No sacrifiquéis, chicos. Vamos a hablar de fragmentos de un discurso amoroso, por supuesto, y concretamente una figura que nunca habíamos tocado, diría que es ascesis. Es que, a ver, ¿cuándo vas a tocar tú la figura de la ascesis? Dime. Pues yo soy bastante ascesis, ¿eh? Tú eres bastante ascesis, me gusta eso. Tiendo a ascesitar. Voy a leer la figura, ¿vale? Sí. ¿Qué dice? Ya sea que se sienta culpable con respecto al ser amado o que quiera impresionarlo representándole su infortunio, el sujeto amoroso esboza una conducta ascética de autocastigo. Por ejemplo, régimen de vida, indumentaria, etc. Autocastigo, ¿eh? Autocastigo. Sí, tú haces un poco esto, sí. En general, pero ya no en el amor. No, yo en la vida. En la vida general. Sí, pero es muy interesante esta figura, vamos a ir viéndola poco a poco, pero es esta cosa de, ya sea porque te sientas mal o porque quieras impresionar a la otra persona, lo que haces es coger esta conducta de autosacrificio, autocastigo que puede verse de distintas maneras. Y entonces yo no he podido resistirme en traer una cita un poquito larga de la figura, además una figura muy corta, sí. Porque es que yo no puedo contar esto, hay que leerlo. Ya. Luego yo lo voy analizando. Pero intenta no reírte. Ya, pero voy a leerlo porque es que de verdad que tiene mucho sentido. Dice, puesto que yo soy culpable de esto, de aquello, me voy a castigar, voy a maltratar mi cuerpo, me cortaré los cabellos muy cortos, ocultaré mi mirada detrás de lentes oscuros, como para entrar al convento, me entregaré al estudio de una ciencia seria y abstracta. Me levantaré temprano para trabajar cuando todavía es de noche, como un monje. Seré muy paciente, un poco triste, en una palabra, digno, como corresponde al hombre del resentimiento. Remarcaré histéricamente mi duelo, el duelo que presumo, en mi vestimenta, en el corte de pelo, en la regularidad de mis hábitos. Será un retiro apacible, justo ese poco de retiro necesario para el buen funcionamiento de un patético discreto. Es que... Claro. ¿Qué dice Barthes aquí? Importante el remarcaré histéricamente mi duelo y que es un duelo que presumo. Hay un autosacrificio aquí que es para el otro. Es un autosacrificio, una ascesis que se dirige siempre al otro, al objeto amado. Quieres que regrese, que te mire y que sea consciente de lo que te provoca, de lo que te hace, no solo él, sino la relación, el amor que tú sientes hacia él. Dice esta cosa de mira lo que haces de mí. Se trata, para mí, no solo de un sacrificio, sino de un chantaje, sí. Porque estás mostrando al otro la figura de mi desaparición, dice Barthes, que además es una desaparición que se va a producir si el otro no cede. Y se pregunta el propio Barthes, ¿a qué? Claro, si no en cede, la figura. ¿a qué? Claro, si no cede, ¿a qué? Tenemos aquí un sacrificio, insisto en esto, para ser visto. Un sacrificio que es este chantaje y una amenaza. Dice, mira lo que soy capaz de hacer por ti. Pero me gusta que ese capaz de hacer por ti tiene mucho que ver con retraerse, levantarse temprano, cortarse el pelo, ponerse gafas de sol y vivir como un... Y entregarse a una ciencia seria abstracta. Como la filosofía, por ejemplo. Sí. Ser un poco monjil, pero monjil del amor. Creo que es una figura muy irónica en este párrafo, sobre todo, que recoge esa figura tradicional de las tesis ligada más bien al monasterio o al convento o lo que sea. Pero no, es como muy cómico porque además todo el rato estás performando para el otro, ¿no? Y en fragmentos de un discurso amoroso hay una idea de sacrificio que recorre para mí todo el libro, que es que el sujeto amoroso se sacrifica, incluso se humilla, se subordina al otro. El sacrificio se plantea como un arte del amor, podríamos decir incluso, donde lo que haces todo el rato es demostrar al otro
cuando ya lo haces evidente, porque evidentemente hay una fase del amor en que solo está en tu cabeza, pero quizá cuando ya quieres que el otro entienda lo que te hace sentir, pues es demostrar todo lo que le quieres, la pasión, la intensidad y todo esto. Y como ya sabemos, aquí también otro paréntesis, no es que Barthes esté defendiendo ni alentando que nosotras hagamos esto, no está defendiendo esta concepción del amor, sino que en sus figuras lo que hace es construir a través de todos estos tópicos, referencias, no solo literarios, sino también, en este caso, históricos, en el sentido de lo que provoca el autosacrificio en diferentes comunidades. De hecho, él en Cómo vivir juntos habla de las beguinas, habla de los sanatorios como comunidades donde todo esto está muy presente, pero básicamente lo que quiere es mostrar cómo se construye históricamente esta idea del amor no correspondido. Y el amor no correspondido, pues una de sus, digamos, vertientes sí, o demostraciones es en este sentido el sacrificio. Y otra figura que tiene muchísimo que ver con esto es dependencia, que dice: actúo enérgicamente para preservar el espacio mismo de la dependencia y permitir a tal dependencia que se ejerza. Estoy enloquecido de dependencia. Sí. O sea que también en el campo amoroso dice Barthes que la dependencia, igual que la humillación o que el autosacrificio, no es una debilidad, sino un signo de fuerza. Es decir, que estaba planteando este momento en el que el sacrificio se convierte en un signo de amor, que creo que también tiene que ver mucho con la obsesión. Estaba pensando un poco en Pura pasión de Annie Ernaux, que es el libro justo paralelo a los fragmentos, pero es esta idea de sacrificarlo todo, sacrificar tu vida, sacrificar lo que haces, sacrificar a quién ves y a quién no, solo en pos de esa pasión, porque estás enloquecido o totalmente dependiente de esa relación. Y también incluso que esto tiene más que ver con el autosacrificio para ser mostrado, que dice Barthes, no lo escondes al otro, sino que es un signo de que el otro vea que tú estás ahí. ¿Y tú crees que estamos ahí hoy en día? ¿No estamos más en el disimulo? Sí, porque justo como que... Para no asustar, ¿no? Sí, justo, porque estaba pensando todas estas cosas que has contado y estaba pensando, esto ya lo dijo Zetangana cuando para llamar tu atención, la canción esta, pero claro, luego también hay una cosa de que no remarcamos histéricamente nuestro duelo, creo, o intentamos ocultarlo, pero que creo que también hay ahí cierta forma de chantaje cuando tienes esta cosa de: no voy a interactuar con X persona en redes sociales para que vea que me da igual. Y es como, ¿para que vea el qué? Sí, que es igual de tóxico que lo otro. Exacto, sí, pero es como su reverso quizá. Sí. No sé, sí. Sí, ojalá estemos más en... O sea, repito que esto solo es una construcción literaria o estética acerca de cómo se construye esto, pero yo creo que es muy justo literaria. O sea, me recuerda mucho al vasallaje del amor cortés. Claro, justo. De hecho, alguna vez hemos hablado, no sé si en el episodio de Amor no correspondido o cuál era, del vasallaje precisamente y del amor cortés, de esto, de entregarle a la dama toda tu vida. Claro, y o sea, quiero pensar que si nos pasa, que es que esto seguramente nos pasa, no sé si en el sentido performático de ponerte gafas de sol y vestir ropas que den por hecho que estás deprimido o estás destrozado, pero en momentos muy específicos, o sea, quizá es incontrolable, pero no sé si justo lo que tú decías lo hacemos para ser vistos por el otro. Creo que no. Creo que es más de otra época, ¿no? O de otro... Sí, pero igual también hay una cosa con las redes sociales, es que estoy pensando cosas contradictorias, pero que sí hacemos un poco esto. Plan, subir una Insta Story triste, una canción triste, bueno, en el 20, los estados de WhatsApp. No, y los influencers lloran en Insta Stories, que esto también se ha comentado muchísimo. Claro. Pero claro, no sé si tanto por el símbolo amoroso y tal, o por tus movidas, ¿sabes? Claro, sí. Pero yo creo que igual también hay algo de llamar la atención del otro, de fíjate qué mal estoy. Pero luego está la pulsión contraria, que es voy a hacer que me da igual. Sí. Creo que todo el rato en esos dos polos ahí. Desquiciantes, francamente, chicas. Es que los polos son malos en general. Sí. Y más allá de Barthes, de hecho, podríamos pensar el sacrificio como algo que está muy presente en el ámbito del amor, pero entendido de manera más amplia. Yo pensaba mucho, evidentemente, en la familia, que ya hablamos de esto en el último episodio, pero creo que es justo el espacio en el que está justificado e incluso aplaudido sacrificarte por los otros. Sí. Entendemos la familia como ese lugar en el que tú te sacrificas por los demás y los demás se supone que también tienen que sacrificarse por ti, y aquí es donde se da la incondicionalidad que se asocia a la familia. Por supuesto, dentro de la familia hay diferentes papeles, como diría Bourdieu, cada uno cumple su rol social, y la mujer, entendida como madre y esposa, es la figura del sacrificio por absoluta excelencia. Es la sacrificada. Es una idea del amor romántico, de alguna manera que, o sea, creo que se puede hacer un trasvase que tiene que ver con la renuncia y el sometimiento. Y pese a haber luchado mucho contra esta concepción del amor y de las relaciones familiares, creo que sigue siendo cierto, evidentemente, de una manera muchísimo menos
presente que quizá en otros momentos, que las mujeres somos socializadas todavía en esta idea del sacrificio, con la que creo que es muy difícil romper. Me venía a la cabeza el sacrificarte para sostener a los otros todo el rato, la de abnegación, poner a los demás por encima de ti. Esto es lo que yo más he hablado en terapia. Sí, es verdad. Sí, y también el sacrificarte, esto lo pienso más en relación quizá a justo lo que dice Barthes, el objeto amoroso, el decir, me voy a sacrificar, aunque quizá lo estoy pasando mal, lo que sea, para salvar al otro. A mí me parece que esto es absolutamente que siga siendo así. Claro, o sea, no así, justo lo que has dicho, no así de a nivel social de la mujer como la persona que tiene que cargar con todo, porque eso evidentemente sigue siendo así, pero ha cambiado mucho. Pero lo que estábamos hablando de las relaciones amorosas y el amado y tal, esto lo hemos hablado tú muchas veces, o sea, tú y yo muchas veces, en conversaciones íntimas y privadas, de ¿qué nos pasa a veces a las mujeres de lanzarte a rescatar a la otra persona, rescatar entre comillas a la otra persona, salvar. O a cuidar que la otra persona no sufra, ¿y tú qué? Y lo hacemos, creo, todo el rato. Sí, o la idea está de voy a cambiar al otro, voy a sacrificar lo que yo estoy sintiendo, que quizá para mí eso está siendo un absoluto calvario. O voy a cambiar yo para adaptarme al otro también. Que eso también es una forma de sacrificio. Claro. De hecho, es justo lo que iba a comentar ahora, volviendo al ámbito más de la pareja, que se puede dar esta cosa de sacrificar lo que eres, lo que te gusta o lo que prefieres por el otro. Aquí hay muchísimos niveles, como digo, que siempre hay que tal. Puedes sacrificar algunas cosas para llegar a acuerdos, que también creo que esto es un poco imprescindible en toda relación. Claro. Sea la relación que sea. Sí, pero está todo el rato la pregunta de ¿estoy haciendo esto porque estoy en una relación? No, o sea, pensamos en la pareja porque estabas hablando de eso, pero en la amistad también creo sí, no que tiene pasa. por qué, exactamente. Porque claro, en toda relación hay que ceder y hay que acomodar y tal, o me estoy sacrificando a mí misma y estoy bajando mis expectativas o cambiando cosas que quiero que sean de otra manera. Sí, eso es muy difícil de medir. Esto es muy un difícil. coñazo. Porque imagínate que tú y yo vamos a ir a cenar. Sí. Y te digo, yo prefiero X y tú prefieres Y. Y yo digo, bueno, pues vamos, lo que tú quieras. Claro, eso es totalmente normal. Sí. Lo que pasa es que si todas las veces que quedamos yo te digo que lo que tú quieras. Claro, y yo lo acepto. Y tú lo aceptas y no propones preguntarme qué me apetece a mí. Sí. Esto por poner un ejemplo tontísimo, pero creo que se puede extrapolar a casi todo. ¿Sabes dónde está ahí el equilibrio? Porque tampoco puedes, o sea, me parece a mí un poco de máquina humana decir, contar los las últimos veces. 3 días has elegido tú, por tanto, ¿sabes? O sea, Sí. Creo que hay que encontrar ciertos equilibrios en todas las relaciones, pero el problema es no solo cuando hay uno que sacrifica todo lo que es, sino en el ámbito, de nuevo, amistoso o de pareja, también creo que puede pasar que se sacrifican las dos personas porque dejan de ser individuos separados para ser uno. Sí. Que eso también está súper presente en los fragmentos, que en algunos casos esta unión que se parece muchísimo a la unión divina, o sea, la unión con Dios se traslada al ámbito de las relaciones individuales, o sea, otro tipo de relaciones, de repente las dos personas sacrifican lo que son para convertirse en otra cosa, que es lo que son juntos. Sí, que esto es otro miedo, ¿no? A la hora de relacionarse, de voy a perder mi individualidad. Total. Entonces surgen... Tú y yo, Inés. Tú y yo somos uno. Que antes le hemos dicho a Paz, que es una de las personas maravillosas que trabaja en la República Independiente de la Radio en Carne Cruda, hemos mencionado que vivíamos juntas y Paz. Pero juntas, todo juntas hacéis, todo juntas. ¿Y por qué no sois pareja ya que estáis? Sí, es un delirio. Pues porque no nos ha dado por ahí, pero... Sí. No nos ha dado por ahí porque no nos ha dado por ahí. Sí, surgen muchas preguntas. Creo que es muy difícil lo que tú decías, saber hasta qué punto llega el sacrificio. Y nos podríamos preguntar si debemos dejar de pensar en el sacrificio como una forma de amor o en qué circunstancias es... no una forma de amor, sino necesario para llevar a cabo nuestras relaciones, sean del tipo que sean, o si es deseable hasta cierto punto como una forma de cuidado, de entendimiento, de llegar a unos acuerdos mínimos. Sí. Y creo que es un tema muy interesante. Acuerdos mínimos me gusta. Me ha quedado como muy político. Y precisamente queríamos también hablaros de otra vertiente del sacrificio que tiene que ver más con la ética y con la política, porque evidentemente es un concepto que también se juega en estos planos. Y para ello hemos leído un cuento muy famoso de Úrsula K. Le Guin que se llama Quienes se marchan de Homelas, que aquí en España lo tenéis editado en Nórdica, en una edición ilustrada muy bonita que por desgracia no tenemos ahora en el estudio, pero es muy linda, lo podéis leer ahí. Y también está en otros sitios como internet, pero si queréis tener el libro en Nórdica lo tienen. Quería agradecer a Camila Paz siempre por existir, pero sobre todo por ser mi profe de escritura durante muchos años y haberme enseñado un montón de cuentos que siempre me vienen a la cabeza cuando hago puntadas sonoras. Y este de Úrsula K. Le Guin lo leímos en el taller hace unos años y yo quedé impactada y vosotras también vais a quedar impactadas. Es uno de los mejores cuentos, creo, para pensar el tema del sacrificio, porque se plantea la pregunta de si el bienestar y la felicidad de una sociedad o una comunidad debe o puede estar basado
en el sacrificio de unas pocas personas. Ursula K. Le Guin describe la ciudad de Homelas en su fiesta de verano, así es como empieza el cuento. El pueblo está de gala, es un momento idílico, hace muy buen tiempo, se está muy bien allí, y poco a poco describe la ciudad de Homelas. Dice que allí no hay rey, que no hay esclavos, que los habitantes de Homelas no son bárbaros, que es una sociedad que no tenía demasiadas reglas, que no había bolsa, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas, dice específicamente en el cuento. Entonces, K. Le Guin va imaginando Homelas poco a poco, aunque a veces no llega a decir exactamente cómo es ni qué es. Es un cuento bastante concreto en algunas cosas, pero porque menciona la bolsa y la publicidad, por ejemplo, pero luego también bastante onírico, o sea, que te deja imaginar un poco cómo es esa ciudad ficticia. Habla del sexo, de orgías, de deseo libre. Es una ciudad en ese sentido muy moderna, en el buen sentido. Habla de una droga que llama drus, que no genera adicción, mágicamente, es una droga estupenda, por supuesto, que la gente se la toma solo para tener placer y para dar claridad a la mente. Entonces describe básicamente una ciudad imposible, que solo podría existir en nuestras imaginaciones, y ella lo sabe. De hecho, en un momento del cuento, después de describir la ciudad, dice: ¿creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más, porque ya sabe que evidentemente el lector pues estará un poco escéptico ante esta descripción maravillosa e idílica. Y aquí es donde llega la parte interesante del cuento, desde luego para el tema que traemos hoy, porque K. Le Guin pasa a describir un lugar en Homelas que es el sótano de uno de los edificios públicos de la ciudad. Dentro de ese edificio público, de ese sótano, hay un cuarto que está cerrado con una llave. Es un cuarto sin ventanas, es un cuarto sucio, muy pequeño y que está húmedo. Y K. Le Guin escribe: hay un niño sentado en este lugar. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre y una persona o varias aparecen. A veces hay ciudadanos de Homelas que entran en esta habitación donde está el niño, que le golpean para que se levante, y luego hay otras que no se acercan nunca al niño, pero que ven el interior del cuarto. Y escribe: todos los ciudadanos de Homelas, todos saben que está allá, todos los habitantes de Homelas. Algunos comprenden por qué, otros no, pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima, dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. Que es cuando aquí como lector dices: ajá, vale, ok. Entonces existe esta ciudad idílica, existe este niño encerrado en un cuarto, y a veces los habitantes de la ciudad van a ver al niño. Es una especie de ritual, una especie de, pues cosa que hacen de vez en cuando, ¿no? Cuando los habitantes van a ver al niño, sienten cólera y sienten impotencia, pero enseguida en el cuento viene la justificación. Ellos piensan que si sacaran al niño de allí y le cuidaran, todo se desmoronaría en la ciudad de Homelas. Y escribe: cambiar toda la bondad y la alegría de Homelas por esta simple y mínima mejora, rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo. Esto sería, por supuesto, dejar que la culpa atravesara las murallas. Y habla mucho de que poco a poco pues los ciudadanos de Homelas, aunque al principio, la primera vez que ven al niño, les impacta mucho y sienten impotencia y un montón de, evidentemente, sensaciones negativas, poco a poco justifican ese encierro de ese niño. Primero porque sostiene en este esquema extraño filosófico-moral la felicidad de la ciudad, del resto de habitantes, y luego también justifican que aunque sacaran al niño de allí, pues ese niño no está bien y ya se ha acostumbrado a vivir dentro del cuarto sucio y húmedo sin ver la luz del sol, y que está acostumbrado y no sería feliz, ¿no? Entonces esto es lo que plantea Ursula K. Le Guin en este cuento tan famoso y tan maravilloso, y queríamos preguntarnos a raíz del cuento, hoy en día, ¿qué pasa con este esquema de el sacrificio de unos pocos en pos del beneficio de otras personas? ¿Quién podría ser hoy en día el niño del cuarto de Homelas, ¿no? Nos hemos hecho esta pregunta y tenemos algunas respuestas. Justo estaba pensando, antes de empezar con la primera respuesta, en la potencia que tiene a veces la literatura para plantear temas éticos, políticos, filosóficos, como quieras, que si los planteas de manera teórica, o sea, esto lo ha planteado el utilitarismo y muchísimas tendencias éticas, a veces puede resultar, me refiero, muy teórico, muy abstracto y tal, y de repente a través de un cuento es que es como que explota
de repente la capacidad de pensar esto moralmente. No, total. O sea, entiendes perfectamente. Sí, creo que es, o sea, la mejor manera de plantear un montón de temas, en muchos casos. Inés García, defensora de la literatura. Es que esto no sucede todos los días. Es que hay por ahí una mentira de que hay un rumor de que yo odio la literatura, hija, que es que no es verdad. Es que a veces, no, pero sé que es parte de tu personaje. A veces vamos por ahí y dices, odio leer, es que odio la literatura. No, pero luego estás con los detectives salvajes de Bolaño que no cagas. Estoy impactada, pero sí, me parece que igual que los experimentos mentales o todo esto que hemos traído aquí también algunas veces. Sí, las narraciones, ¿no? Que tienen o los mitos, igual que los mitos. Que esto lo diría también Marta Nussbaum súper bien, pero que tiene una potencia que creo que no, que teóricamente y de manera fría y abstracta no funciona igual. Entonces, la primera respuesta a quién podría ser hoy en día el niño del cuarto de Homelas, hemos pensado que podría ser los moderadores de contenido para grandes plataformas. Me explico. Ser moderador de contenido es un trabajo que se desarrolla en algunas partes del sur global, en condiciones, por supuesto, muy precarias, y consiste en visualizar miles de imágenes de contenido explícito, sensible, delicado y violento para grandes plataformas como Facebook o Meta y eliminar estas imágenes. Las plataformas cuentan con ejércitos de personas que se dedican a hacer estos trabajos y la mayoría de ellos viven en países empobrecidos donde el coste de la contratación es muchísimo más bajo que en los países occidentales. De hecho, hace un año salía un artículo en The Guardian que es como más de 140 moderadores de Kenia de Facebook, perdón por esta traducción, les diagnosticaron estrés postraumático por exponerse a las imágenes de asesinato, suicidio o incluso abuso sexual infantil. Trabajaban de 8 a 10 horas diarias en una compañía que contrataba la red social Meta. Y dice en el artículo, las imágenes y los vídeos, que incluían necrofilia, zoofilia y autolesiones, provocaron que algunos moderadores se desmayaran, vomitaran, gritaran y huyeran de sus escritorios, según alegan los documentos presentados. El caso está sacando a la luz el coste humano del auge del uso de las redes sociales en los últimos años, que ha requerido cada vez más moderación, a menudo en algunas zonas más pobres del mundo, para proteger a los usuarios del peor material que publican algunas personas. Que esto nos plantea de nuevo a quién protegemos y a quién sacrificamos para proteger a otras personas que pueden ser habitantes del norte global, por ejemplo, o occidente, de no ver toda esa terrible violencia e imágenes que pueden resultar insoportables, pues se sacrifica a otras personas que las eliminen para que nosotros podamos alegremente usar nuestras redes sociales e internet. Sí, justamente. Otra posible respuesta a la pregunta de quién sería hoy en día el niño del cuarto de Homelas es las personas migrantes. Esto queríamos contarlo a través de otra pequeña ficción, que es un cuento de María Fernanda Ampuero, que tiene un libro que se llama Sacrificios Humanos, precisamente, que está aquí cerquita mía. Que es un libro que está publicado en Páginas de Espuma. Tengo en el guión puesto loa a Páginas de Espuma, que es lo que me toca hacer ahora, que es lo que realmente siempre hago cada vez que traemos un libro o un cuento de esta editorial, porque creo que tengo que hacer esta reivindicación siempre. Adelante. Soy la Katniss Everdeen de los cuentos. No, en realidad Juan y Encarni son la Katniss Everdeen de los cuentos, que son los editores de Páginas de Espuma, que es gente, básicamente leyendas en el sector editorial, porque hace exactamente 26 años, Inés, es que Páginas de Espuma tiene tu edad, que es fuerte. Somos quintos. Sí, te lo quería decir en directo. Pues empezaron una editorial que publica principalmente cuento, que es una cosa que no se hace mucho, creo que cada vez más, pero no mucho, y me parece que siempre hay que destacar el trabajo de esta gente, porque fíjate tú los cuentos que bien nos explican algunas cosas. Total. Y creo que, como siempre, vengo a hacer mi reivindicación de que hay que leer cuento, escribir cuento, tatuarse cuentos y vivan los editar cuentos. Y editar cuentos y publicar cuentos. Entonces, bueno, muchas gracias a Páginas de Espuma y a Adrián, que es el responsable de prensa que me mandó este libro corriendo, porque he perdido el mío. Creo que se lo he prestado a alguien. Y entonces yo quería tenerlo en el estudio, así un caprichín. Entonces, hemos leído el primer cuento de María Fernanda Ampuero, que es esta mujer, que cuenta la historia de una mujer migrante sin papeles que se ve obligada a aceptar un trabajo muy extraño porque ella está en una situación súper precaria y entonces básicamente tiene que aceptar cualquier trabajo que le salga. Y es que tiene que cruzar el país para escribir la vida de un hombre por una gran cantidad de dinero. Ella es escritora, la protagonista del cuento, entonces a la desesperada pone un anuncio que si quieres que escriba tu vida, llamas tu número tal. Y sorprendentemente, bueno, o no, porque tienes un cuento y tiene que avanzar, pues un hombre responde y le dice que por una cantidad desorbitada de dinero le invita a su casa para que escuche su vida y ella la escriba.
esta protagonista tiene su familia en su país de origen, tiene unos padres y tiene una niña, y al principio del cuento habla mucho de esta situación y dice: nos dolarizamos, nos fuimos a la mierda, que cada familia sacrifique a su mejor cordero. Como hablando un poco de este sacrificio que hacen las personas que emigran para poder trabajar en otros países donde se supone que tienen más oportunidades laborales y mandar dinero luego a sus países de origen. Bueno, todo este sistema que todas más o menos podemos conocer. Y escribe María Fernanda Ampuero: las mujeres desesperadas somos la carne de la molienda. Las inmigrantes, además, somos el hueso que trituran para que coman los animales, el cartílago del mundo, el puro cartílago, la mollerita. Es un cuento de terror, porque Fernanda Ampuero escribe terror y es muy curioso cómo utiliza el lenguaje para, de manera muy impactante, pues describir este sistema del que todos formamos parte. Al final un poco también el mensaje es ese. Entonces todo el rato está presente el miedo de no saber muy bien dónde estás ni a dónde vas, tanto para las personas migrantes como, en este cuento concreto, la protagonista, que está viajando hasta esta casa donde suceden cosas terribles, con una sensación evidentemente de vulnerabilidad extrema. El relato de terror que os estamos contando está narrado a través de un esquema muy clásico, que es llegar a una casa aislada y desconocida con un hombre desconocido y 2 perros muy grandes, donde no hay una línea de teléfono porque el teléfono está cortado, está totalmente incomunicada, y a todo esto, o sea, todo el esquema clásico del cuento de terror se le añade este componente de migrante y componente de ser mujer, ¿no? Que es lo que realmente la pone en una posición ultra mega vulnerable, porque si no fuese migrante nunca hubiera llegado hasta esa casa, ¿no? Ella, la protagonista del cuento, mantiene los modales en todo momento, a pesar de que están pasando cosas raras que no voy a contar porque lo suyo es que leáis el cuento, a pesar de que está muerta de miedo, ¿no? Entonces el sacrificio humano, podríamos decir que es casi una condición permanente para esta persona, que representa a muchas otras personas reales. Hay una condición de sacrificada en el sentido de que no puedes ocupar un lugar en la sociedad donde puedas estar tranquila, donde puedas respirar, digamos, donde estés en igualdad con las personas que no tienen o no sufren esa condición de migrantes. Ella está en una casa extraña que huele a comida podrida, con un hombre que pinta en las paredes frases de la Biblia. Dios, nos ponemos bíblicos. Y cosas todavía más raras que no cuento. Y aún así sigue ejecutando la danza de movimientos que hacen que la situación parezca normal. ¿Por qué? Porque está en una posición en la que no puede, digamos, moverse ni un milímetro, como porque tiene miedo de hacer que la situación se precipite hacia cosas todavía peores. Entonces este cuento y el libro en general, que se llama Sacrificios Humanos, creo que pone el foco muy bien a través del terror en las personas a las que sacrificamos, digamos, como sociedad para sostener pues todo nuestro sistema. Estaba pensando también en el contexto de las personas migrantes, y estaba pensando en Fámulas de Cristina Sánchez Andrade, siempre, que lo hemos citado hasta la extenuación, que se cuenta todas estas historias de mujeres, en realidad, que vienen de otros países para suplir esos cuidados que, en vez de externalizarse fuera de la casa, por ejemplo, una persona mayor que hay que cuidar, en vez de externalizarlos fuera, se hacen dentro de la casa, se privatizan de alguna manera y se vienen esas mujeres migrantes a trabajar en esas casas, en muchos, pues esto ya sabemos todos, ¿no? En condiciones muy precarias, sin derechos laborales. Y estaba pensando que ahí lo que se sacrifica es una vida, en el sentido de, por ejemplo, tú pagas a una persona, estás salvando tu tiempo y sacrificando la vida y el tiempo de otra persona a través de un intercambio económico que en realidad muchas veces es injusto, pero pensándolo, estoy simplificando mucho todo esto que tiene mucha profundidad, pero me refería al hecho del tiempo. O sea, tú estás sacrificando el tiempo, que es una cosa, o sea, compramos con dinero el tiempo de otras personas, y esto lo hemos hablado mucho, que el tiempo es una cosa que no vuelve. Y sin embargo se intercambia monetariamente. Tú lo que estás comprando no es solo esos cuidados que tú no estás haciendo, sino tu tiempo para seguir haciendo tu vida, que tú pues pensarás que es, me refiero, que puedes pensar que es estupendo poder tener tu trabajo, irte de vacaciones, pero es fuerte pensarlo en esos términos de sacrificio. Que además suelen ser tiempos que no están acotados a unos horarios reglados, habituales de un tiempo de trabajo, sino que son tiempos que exigen más tiempo de lo normal. Sí. Están saliendo ahora, creo, leyes y normativas que intentan un poco corregir estas situaciones. Creo que ha sido hoy que he visto un titular que iba en esa línea, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, que aún así
Sí. Bueno, que es un debate que está presente y que desde la ficción y en este caso desde la crónica con fábulas está... Bueno, es que ese libro es increíble para entender la situación de las mujeres en esa situación. Que hablan la situación ellas, de las mujeres en esa situación. Que hablan ellas directamente. Sí, justo. Y ya para terminar, queríamos dar otra respuesta, la última, a esta pregunta que planteábamos, y queremos hablar de lo que se llama las zonas de sacrificio, que tiene más que ver con pensar el sacrificio a nivel colectivo y en concreto del territorio, porque el término zona de sacrificio surge durante la Guerra Fría, cuando se ensayaba movidas nucleares que se realizaban por potencias coloniales como, por supuesto, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o la Unión Soviética. Y lo que pasó es que transformaron extensiones de tierra en zonas inhabitables y también altamente radiactivas. Y de hecho, uno de los elementos más característicos de nuestro tiempo tiene que ver con el sacrificio, si lo entendemos de esta manera, como una desigualdad abismal que existe entre personas que viven en un sitio u otro del planeta. Hay una concentración de la riqueza, una asimetría tremenda entre el norte y el sur global. El ejemplo histórico más evidente en el que podemos pensar es el colonialismo o la esclavitud. Y tenemos una deuda hay una deuda externa, de los países empobrecidos que no pueden pagar y que les impide muchas veces destinar recursos a servicios públicos o a infraestructuras que mejorarían la vida de la gente que los habita. Y de hecho podríamos pensar en conjunto en el sur global como una macrozona de sacrificio, porque son zonas geográficas cuyos ecosistemas o el medio ambiente están constantemente siendo dañadas o alteradas para explotar sus recursos o verter sustancias tóxicas, explotar de maneras muy diversas. Sí, zonas que quedan totalmente destrozadas para que ese destrozo no suceda en otras zonas privilegiadas, digamos. Claro. En un artículo en Público del año pasado se utiliza este término para hablar de Gaza y Alfredo González Ruibal dice: las zonas de sacrificio incluyen terrenos aniquilados por las industrias más contaminantes o la minería a cielo abierto, vertederos gigantes y áreas de pruebas militares. Las zonas de sacrificio existen porque el funcionamiento del sistema capitalista requiere de otros territorios que puedan ser infinitamente devastados. Y esto lo podemos ver con ejemplos concretos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama el Corredor del Cáncer, que es una extensión de territorio en Luisiana de 130 kilómetros, que son paralelos al río Mississippi, y ahí hay más de 200 plantas petroquímicas. Desde los años 70 se han documentado que en esta zona hay muchísimos incumplimientos de los estándares de calidad que deberían haber con respecto al aire y al agua. Y lo interesante aquí es preguntarse quién vive en esta zona. Claro. Por supuesto, población negra en una situación económica muy vulnerable, y esto es un patrón que se repite en la inmensa mayoría de las zonas de sacrificio. No podemos pensar en las zonas de sacrificio como de repente una cosa, una casualidad, ¿no? Que ha caído aquí, donde vive X tipo de gente, ¿no? Sí, ¿no? Esta cosa de en algún sitio tiene que estar, pues ha estado aquí como podía haber estado, siempre está muy pensado. Se perjudica siempre a los donde se ponen, ¿no? Y en el caso de España, yo en mi TFM, iba a decir G, ¿no? Sí. Ojalá. En mi TFM, las zonas de sacrificio, se habla de esto muchas veces en las zonas rurales o despobladas, aunque también, y esto creo que es importante, no establecer jerarquías acerca de quién sufre más, también se da en las periferias de las ciudades, en los barrios obreros, en ciudades medianas o pequeñas, porque una de las reivindicaciones que se hace desde colectivos que defienden los intereses o como la justicia en estos territorios es precisamente esta, que no se quieren ser zonas de sacrificio y que se pongan ahí macroproyectos de energía eólica, vertederos, ¿no? Sí. De hecho, mi mapa favorito de nuestro país es uno de la producción eléctrica. Este lo tengo yo siempre, se ríen de mí mis amigos, porque lo tengo siempre en mi escritorio, pues del ordenador, pues hay que sacarlo. Claro, es que de vez en cuando hace falta. Sí. De vez en cuando pienso en él. Y se ve perfectamente cómo la electricidad va desde el sitio en que se produce hacia Madrid o Barcelona. Ya sabéis, no me meto con Madrid, no os enfadéis, simplemente con los macronúcleos urbanos que funcionan como agujeros negros que chupan todo. Son líneas que van hacia allí, ¿no? De hecho, yo en mi TFM justo estudié 3 ejemplos. Uno era sobre la basura, que es horrible. Zonas que rodean Madrid, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, cómo se echa ahí toda la basura de sitios insospechados que se gastan. Tú imagínate lo que se gasta en el transporte de toda esa basura a kilómetros y kilómetros, pero tiene que estar lejos, tiene que estar en otro sitio. Y luego, como se decía con el Corredor del Cáncer en Estados Unidos, las consecuencias ecológicas para la gente que vive ahí, o en Noviercas, en Soria, creo que era, donde se ha puesto también una macrogranja, y entonces la calidad del agua es que está contaminada. Entonces,
nos podemos plantear, vivamos donde vivamos, de dónde sacamos los recursos, de dónde vienen, que evidentemente la situación de estas zonas despobladas y tal es terrible, no tanto como otras zonas del mundo, que eso ya es, para que nosotros tengamos esta forma de vida, por mucho que tenga sus grietas y sus tal, hay otros sitios que están totalmente devastados. Dónde van nuestros residuos o dónde vamos a desconectar, que el turismo de masas es otra forma de esto, aunque con la basura se ve de manera más fácil. El turismo hace cosas muy, bueno, hace lo mismo de otra manera que parece mucho más cookie o que cuesta más verlo, ¿no? Pero sucede una cosa muy parecida. Que has dicho antes que no te querías meter con Madrid y es legítimo, ni con Barcelona. Es que luego la gente me dice, no te metas con Madrid. Mi padre luego a veces me manda mensajes como, dile a Inés que somos muy majos los madrileños. Yo ya, papá, no, ya lo sabines, ¿no? Yo amo Madrid. Si llevas aquí 8 años. Esta ciudad. Que ya, sí. Pero es lo que representa. Claro, eso como el núcleo urbano. Sí, justamente. Pero yo quería decir que incluso las personas madrileñas, yo, soy medio gallega, medio madrileña, pero me toca ser madrileña casi todos los días. Y también me gusta un poco esta posición de, hija, no tener un orgullo absurdo. O sea, un orgullo bien, ok, pero un orgullo absurdo acerca del sitio del que vienes o donde vives que te impide ser crítico con el hecho de que, pues efectivamente, la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona o los núcleos urbanos que se consideran más importantes que otras zonas, pues chupan energía, chupan recursos y evidentemente en el imaginario simbólico de las personas esos lugares son más importantes, por desgracia, y hay una jerarquía que creo que tenemos que ir rompiendo, pero que se puede hacer desde, pues tú como persona rural reivindicando tu movida, pero creo que las personas en fin, urbanitas, madrileñas, de Barcelona, lo que sea, creo que también tenemos que hacer una reflexión acerca de el papel de nuestras ciudades en estos esquemas a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, si es que además decir Madrid en sí mismo es injusto, porque de nuevo los barrios obreros o la periferia de la ciudad se está comiendo todo esto. O sea, si es que, ¿sabes? Si es que al final, para que unas personas vivan de manera privilegiada sin ver lo feo, hay otras personas que no están tan lejos. O sea, creo que era... Ay, no me voy a acordar ahora. Creo que es un sociólogo francés que se llama Guillouis de apellido, que ha hablado de estas geografías de la injusticia y decía, si es que no hay que pelearse entre los del barrio obrero y los de la zona despoblada a ver quién sufre más, si es que los dos están sometidos a lo mismo. O sea, es que en realidad es una lucha que se haría mucho mejor de manera conjunta, porque... pues claro, pero conjunta, pero que incluya una reflexión por parte de quien se beneficia también de ello. Claro. Que es lo que creo que también muchas veces falta en muchos temas, no solo en este. Sí, pero eso, creo que no es tanto enfrentarse a ver quién está más sacrificado, sino entender que todas las zonas de sacrificio están sometidas a lo mismo, estén más cerca o más lejos del núcleo, digamos, urbano más privilegiado. O sea, porque ¿dónde están los cementerios? ¿Dónde están los basureros? ¿Se lleva basura lejos? Sí, pero hay otra que no está tan lejos. Claro. O sea, ¿qué zonas están más limpias en la ciudad? ¿Qué zonas tienen mejores recursos? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, que es que incluso Madrid como concepto ya incluye toda esta injusticia, evidentemente. O sea, que no están tan lejos de lo que, ¿sabes? No hay tanta diferencia entre unos y otros territorios o tierras del sacrificio. Y entonces podríamos pensar que todos estos lugares que sufren esta injusticia de ser tratados como medios, nos ponemos a la kantianas, y no como fines en sí mismas, lo que da lugar es a una geografía social que cada vez es menos igualitaria y más injusta. La riqueza y el empleo se concentran en lo que se considera el centro y la periferia sufre un profundo debilitamiento económico, social, cultural, pero también ecológico y de otros muchos tipos. Y esto implica también que la vida de las personas, esto es lo que más me interesa, yendo un poco al plano moral, tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que nazcan o que viven. Y creo que la pregunta con la que podríamos terminar y que resume un poco todo lo que veníamos hablando es ¿qué vidas estamos dispuestos, y de hecho lo hacemos, a sacrificar? Efectivamente, sí. Luego también, un poco para ir cerrando, porque ya, chicas, nos vamos a ir. Nos vamos a ir concretamente a mojarnos, porque veo gente con paraguas, Inés. Pero si me decía el móvil que llovía a las 5. Lamento comunicarte que hay gente con paraguas por la calle. Bueno, yo siempre que no llueve mucho. Yo siempre que llueve estoy feliz. Hombre, tú alegre, por supuesto. Tú alegre por los campos. Hombre. Queríamos también pensar un momento acerca del sacrificio como un concepto que ordena nuestras relaciones sociales, que creo que ya lo hemos ido tocando, pero la presencia o la ausencia de sacrificio también sería una manera de leernos a nosotras mismas en sociedad. Porque creo que de hecho esta fue un poco la semilla de hacer un episodio sobre el sacrificio, que estábamos pensando un poco en lo difícil que nos resulta sacrificar ciertas comodidades
voy a carraspear porque necesitaba carraspear, ciertas comodidades a las que estamos muy acostumbradas para perseguir un bien mayor. Por ejemplo, dejar de usar ciertos productos o comprar ciertas marcas o utilizar ciertas plataformas porque sabemos que básicamente están haciendo cosas malas o que perjudican o sacrifican las vidas o el tiempo de otras personas. Y creo que hay algo ahí del sacrificio que está muy ligado a lo asentados que estamos en nuestra propia comodidad. Porque, o sea, nosotras vivimos vidas relativamente cómodas, ¿no? En comparación con otras vidas. Pienso en pues cuando se ha llamado a hacer boicots o huelgas o luchas, creo que hay un tipo de sacrificio que no está demasiado presente, que a veces nos cuesta ponernos en marcha y organizarnos para este tipo de cosas, y que nos haría falta más de este tipo de sacrificio que no tiene que ver con lo religioso, ni con el misticismo, ni con la pureza, sino con entender qué es lo realmente importante, digamos, a nivel ético. Pensaba yo que sí, pues que sí que se ha organizado mucho la sociedad para protestar por el genocidio en Gaza, pero que siempre hay un punto de, jolín, es un esfuerzo que tienes que hacer, o sea, es un sacrificio que tienes que hacer, que es un sacrificio evidentemente microscópico en comparación con aquello por lo que estás luchando, pero que está ahí, o sea, que me refiero que tenemos una tendencia a la, no sé, ¿cómo decirlo? ¿Para qué, no? ¿Para qué? No, ¿para qué me voy a molestar? Y creo que eso, bueno, o sea, que lo digo porque a mí misma me pasa y que creo que está bien, bueno, pensar sobre ello. De nuevo la pregunta, ¿quién es el niño del cuarto de Homelas? Sí, esta es la gran pregunta. Siempre presente. Y nada, chicas. Antes de leer la cita hay que despedirse. Hay que despedirse. Adiós. Y a tomar por saco. No, Inés, chicas. sacrifícate, haz una despedida bonita. Sí. No hace falta. Es que de repente digo, ay, odio cuando... Te has venido abajo. Sí, es que ¿no te pasaba que de repente había, de adolescente, ¿vale? El chico que te gustaba o algo así, o tu novio adolescente te decía, tienes 30 segundos para decir que me amas? A mí nadie nunca. Ya, a mí sí. Bueno. Ningún hombre nunca, por desgracia, me ha dicho. Por desgracia, tienes dice. 30 segundos. Madre mía, por suerte absolutamente, Paula, es horrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hacían? No voy a decirlo, pero... O de repente estabas en una cena de amigos o lo que sea y había una despedida y tenías que decir un discurso. Como vale. este forzarte... Claro, sí, a decir cosas bonitas. Yo colapso, que flipas. Bueno, pues o sea, no me da hace muchísima falta que vergüenza. colapses ahora. No, pero... A las oyentes siempre es... Adiós, chicas, os quiero un montón. Inés os ama. O Irene os ama, depende. Ay, Dios mío. Esperamos que estéis bien, que os haya gustado el episodio del sacrificio, que vamos a pensar a ver cuánto nos sacrificamos, que no hace falta mucho. ¿Qué más diría? Que viva el frío, que viva la lluvia, que viva Bartes, que hacía tiempo que no traíamos una figura y me ha hecho mucha ilusión contar ascéticos. Las tesis. Y que nos escuchamos próximamente, porque hija, si es que no nos callamos, si es que tampoco es una despedida muy... No, de hecho vamos a callarnos ya. Y vamos a leer la cita, que por cierto, contexto para la cita, os voy a leer el final del cuento de Úrsula K. Le Guin. Si alguien no quiere el final, pues que corte ya. Pause. Si has llegado hasta aquí, pues ya tal. Alerta spoiler. Pero es que tiene mucho sentido leer esta cita. Y ahí ya nos despedimos. A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresa nunca a su casa. Algunas veces también un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante 1 o 2 días y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan solitarios a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Homelas. Todos ellos se van solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario, cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas, y siguen. Abandonan Homelas, se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo, quizá ni siquiera exista, pero sin embargo, todos los que se van de Homelas parecen saber muy bien hacia dónde van. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.